DFS espió por más de 20 años al periodista crítico Julio Scherer. Contralínea. Pluma Anaí del Ángel. Parte 2. Para el 15 de agosto de 1969 se confirmó que Bernardo Ponce Cantón apoyaba a los cooperativistas, un grupo de trabajadores cooperativistas del periódico Excelsior, que fueron suspendidos de sus labores en el mes de febrero de 1965. Se vienen reuniendo actualmente, siendo asesorados por el licenciado Bernardo Ponce Cantón, con el objeto de que sean reinstalados en el trabajo que venían desempeñando en dicho periódico. La presión ocurrió un año después de que Julio Scherer ocupara la dirección del periódico y un año después de los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968. Crítico al poder, el periodista de investigación no escapó de los infundios y las calumnias, como estrategia para desprestigiar su labor. Por ello, años más tarde, las controversias por esos mismos terrenos volvió a aparecer en los archivos de la Dirección Federal de Seguridad. En un informe, la corporación registró la denuncia del profesor Humberto Serrano Pérez, secretario general del Consejo de Campesinos de la Candelaria, quien aseguró que Scherer intentó sobornarlo para frenar las reclamaciones de los ejidatarios por un adeudo de 20 millones de pesos derivado de la cesión de 100 hectáreas a Excelsior. Sin aportar ninguna prueba, el reporte señala: el director del periódico Excelsior, Julio Scherer García, y su abogado lo invitaron a tomar café con el fin de tratar sobre el pago de 20 millones que esa empresa tiene pendiente con los campesinos de la Candelaria. Agregó el profesor Serrano Pérez que Scherer García le ofreció 1 millón, sacando un cheque en blanco e indicándole que lo llenara por esa cantidad, insistiendo en que era la oportunidad de su vida, y si no aceptaba, se iba a arrepentir. El mismo documento añade que Serrano Pérez anunció movilizaciones frente a Excelsior para exigir el pago de la indemnización y señaló que funcionarios del entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización le habían explicado que el conflicto permanecía sin resolverse, porque la empresa condicionaba el pago a la autorización para urbanizar los predios. Para entonces, un problema originalmente inmobiliario se había transformado en un conflicto político y social que alimentó la confrontación interna de la cooperativa y se convirtió en uno de los asuntos que la DFS siguió de manera permanente dentro de sus investigaciones sobre Excelsior. El punto de quiebre se produjo en 1976, último año del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, cuando la acumulación de tensiones internas, inducidas y alimentadas por el gobierno, derivó en la salida de Julio Scherer García y su equipo editorial. Para entonces el autoritarismo del PRI se profundizaba y la censura de la prensa crítica era su sello. El episodio se conoce como el golpe a Excelsior, en alusión a una especie de golpe de Estado, pero no contra el gobierno progresista, sino contra la prensa crítica de la época. El 8 de julio de 1976 culminó el proceso de censura que orquestó por años el oficialismo y Scherer García fue expulsado de forma violenta durante una asamblea de la cooperativa, convocada ilegalmente. Ese día, Regino Díaz Redondo tomó por la fuerza la dirección editorial del diario y lo transformó en un panfleto del régimen. Para la DFS, nada de eso fue importante reseñar en sus informes. Por el contrario, en el expediente se narra como una decisión democrática de los cooperativistas. En el salón de actos de la empresa periodística Excelsior se llevó a cabo una asamblea de trabajadores en la que se observó la existencia de dos grupos claramente diferenciados. Uno de ellos integrado por empleados activos y otro por trabajadores suspendidos o separados desde años anteriores, quienes manifestaron su inconformidad por la situación interna de la empresa y exigieron la reinstalación de varios de sus compañeros. Y aunque el informe añade que la disputa no era únicamente laboral sino política, no explica el trasfondo del golpe a Excelsior y al periodismo crítico. Durante la asamblea se discutió la permanencia del director del periódico, existiendo posiciones encontradas respecto a su destitución, ya que un sector considera que su permanencia garantiza la independencia editorial de la empresa, mientras otro grupo sostiene que su gestión ha generado divisiones internas y conflictos con autoridades gubernamentales. Lo que en realidad pasó no fue una asamblea legítima. La noche anterior, 7 de julio de 1976, ocurrió un asalto violento que al siguiente día logró su cometido: expulsar a Scherer y su equipo para evitar muertes. De acuerdo con la historiadora Doralicia Carmona Dávila, el personal de vigilancia de Excelsior fue sustituido por personas reclutadas en los departamentos de encuadernación, reparto y servidumbre, a la que llamaban los indios, pues usaban sombreros de palma. Pese a que la Dirección General del periódico solicitó garantías de seguridad
Por la presencia de matones, los cuerpos policíacos locales y federales no intervinieron. De nada de eso da cuenta la reseña de la DFS. Lo que el archivo de la policía política del régimen describe son acciones de presión directa por parte de inconformes dentro del propio diario. Se tiene conocimiento de que en horas de la madrugada un grupo inconforme ingresó a las instalaciones del periódico, procediendo a detener al funcionamiento de las rotativas, lo que provocó que una de las ediciones del diario saliera incompleta, obligando a la empresa a distribuir boletines informativos alternos para cubrir la falta de circulación. Lo que omite el reporte de la DFS es que durante ese asalto, los indios, entre comillas, extrajeron de las oficinas un manifiesto de prestigiados escritores e intelectuales, plumas de ese diario a favor de la institucionalidad de Excelsior. Por esta razón, ante la falta del manifiesto, la edición del día siguiente saldrá con la página 22 en blanco, en la que debió publicarse el desplegado referido. Entre los colaboradores que firmaban su adhesión a Julio Scherer y Ero Rodríguez Toro se encuentran Froilán López Narváez, Enrique Maza, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Gastón García Cantú, Miguel Ángel Granado Chapa, Ángeles Mastreta y Carlos Monsiváis, de acuerdo con la historiadora Carmona Dávila. En su efeméride dedicada al golpe contra Excelsior, la investigadora describió ese episodio de forma muy distinta a la narración de la DFS. Entre comillas, el 8 de julio de 1976, pasado el mediodía, inicia la asamblea convocada ilegalmente. Los opositores a Scherer leen el acta del día, que no incluye los informes de los directivos del periódico, ante la protesta de Scherer por tal anomalía. Hay intimidaciones y violencia, por lo que la mayoría de los socios salen y hacen su asamblea en la sala de redacción. Ahí se encuentra Julio Scherer y sus colaboradores cercanos. Cuando llega a un grupo enviado por Regino Díaz Redondo, que les notifica la destitución de Julio Scherer García y Jero Rodríguez Toro, así como la suspensión indefinida de 5 cooperativistas: Arturo Sánchez Ausenac, jefe de redacción; Leopoldo Gutiérrez, secretario de redacción; Jorge Villalobos Villalcalá, director de la primera edición de Últimas Noticias; Arnulfo Uceta, jefe de información del diario; y Ángel Trinidad Ferreira, cronista político. Bajo las amenazas de muerte exige el desalojo de la dirección y de la gerencia, así como la subordinación de la redacción para el control del contenido de los artículos editoriales. Nada de eso coincide con la versión de la DFS, que describe un clima de escalamiento del conflicto interno, sin hacer referencia a la operación orquestada.